Tiembla el Vaticano ante esta fuerte noticia, y es que la mano derecha del Papa Francisco cayó por delitos en contra de menores. Así como lo escucharon, el Papa lo estuvo tratando de cubrir. Tenemos aquí todos los detalles. ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más en su canal. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones y vamos compartiendo este video para que llegue a muchas más personas. Entremos con este tema, y es que fíjense cómo están las cosas en estos momentos. Desgraciadamente la Iglesia Católica está atravesando por un momento bastante crítico, y es que uno de los amigos más cercanos al Papa Francisco, sacerdote también por supuesto, es acusado de cometer estos delitos que ya sabemos le gustan a ciertos sacerdotes en contra de menores de edad. Aquí, este delito obviamente es grave, pero para la Iglesia Católica también es bastante grave y bastante severo y bastante preocupante que el mismísimo Papa Francisco, siendo ya papa, haya querido fingir y querer cubrir y querer otorgarle el perdón a su compadre. Vamos a ver esta información. Obispo cercano al Papa es condenado a 4 años de cárcel por haberse pasado de la raya en Argentina. La condena contra el obispo supone un duro golpe para la credibilidad del Papa, quien inicialmente rechazó las acusaciones en su contra y le ofreció un trabajo en el Vaticano para sacarlo de Argentina. Un tribunal argentino condenó al obispo Gustavo Sancheta, cercano al Papa Francisco, a 4 años y 6 meses de prisión por haberse pasado de la raya, y ordenó su inmediata detención. La condena fue informada en la cuenta de Twitter del ministro público de la provincia norteña de Salta, donde el religioso ejerció su sacerdocio. El ex obispo de Orán fue sentenciado a la pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva por pasarse de la raya, continuado agravado a 2 ex seminaristas. Ordenaron su inmediata detención. Sancheta viajó procedente de Roma para enfrentar el proceso judicial iniciado el 21 de febrero, y su condena supone un duro golpe para la credibilidad del Papa Francisco, quien inicialmente rechazó las acusaciones en su contra y le ofreció un trabajo en el Vaticano para sacarlo de Argentina, es decir, para volverlo intocable. Francisco insistió en que Sancheta se defendió bien cuando se enfrentó a las primeras acusaciones de que tenía imágenes para adultos en su teléfono celular. El Papa también defendió la decisión de darle empleo en una de las oficinas vaticanas más sensibles, la que administra las inversiones y los activos de la Santa Sede. Durante el proceso, los fiscales dijeron que Sancheta incurrió en manipulación espiritual y que se pasó con la conciencia, y resaltaron la situación de vulnerabilidad de los exseminaristas, cuyas identidades no se han dado a conocer. El religioso negó las acusaciones en su contra y sostuvo que era víctima de una venganza de sacerdotes de Orán con los que mantenía diferencias. El caso tomó trascendencia pública a principios del 2019 con un informe del diario El Tribuno de Salta sobre el supuesto comportamiento inadecuado del obispo durante los 4 años que estuvo al frente del obispado de Orán, una localidad situada a 1.600 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. Y bueno, la justicia local inició entonces una investigación de oficio. Chéquense nada más esta información. Fue acusado de estos delitos y el Papa lo quiso volver intocable, y el Papa lo quiso blindar, lo quiso proteger, lo quiso salvar de su destino, salvar de tener que pagar por por estas acusaciones, salvarlo de tener que enfrentar a la justicia, siendo el mismo Papa el que según esto había prometido que esos delitos no iban a quedar impunes, y que sacerdote que fuera acusado, sacerdote que tenía que rendir cuentas y enfrentar este proceso y aclarar si sí o si no, y si en caso de que sí, bueno, enfrentar una sanción. Él había dicho que estos delitos eran una verdadera vergüenza.
Desde el Vaticano, el líder de la Iglesia Católica se refirió a la investigación que se publicó, donde se dejó al descubierto a más de 200,000 menores de edad que fueron afectados en los últimos 70 años por el clero de Francia. El pontífice instó a los obispos y católicos franceses a asumir responsabilidades para hacer una casa segura y se solidarizó con las víctimas. Es el momento de la vergüenza, apuntó. Y yo quiero preguntar, ¿por qué este jalón de oreja aplicó en este caso para Francia, aplicó también para el caso de Benedicto XVI y que también encubrió 4 delitos de este carácter? Porque ahí sí el Papa Francisco dijo que qué mal, que qué vergüenza, que qué dañino se estaba volviendo todo esto, pero a la hora de ser uno de sus amigos más cercanos, el Papa quiso taparlo. Qué curioso, chéquense nada más. Recordemos, un informe acusa a Benedicto XVI de inacción en 4 casos cuando era arzobispo de Múnich. Una investigación revelada señala que el Papa emérito Benedicto XVI no actuó para dar a conocer 4 casos cuando era arzobispo. Durante años el expontífice ha rechazado esas acusaciones históricas. Sin embargo, un nuevo reporte sobre este asunto entregado por una firma legal alemana lo incrimina directamente. De acuerdo con el documento, este abuso continuó durante los años que Ratzinger estuvo en el cargo y los sacerdotes acusados de estos crímenes continuaron en actividad en distintas parroquias y puestos adscritos a la Iglesia Católica Alemana. Y no nada más esto, sino que se confirmó que él sabía que de nueva cuenta un papa estaba cubriendo este tipo de delitos cometidos por sus amigos, por sus cercanos, por sus compadres o por simple y sencillamente conocidos, pero que decidieron taparlo. Y a esto se suma que fíjense nada más, Benedicto XVI como Francisco están bien acorralados, porque mientras uno quiso salvar de la justicia argentina a su amigo llevándoselo al Vaticano, el otro quiso verle la cara de tarugos a medio mundo y decir que él no sabía absolutamente nada, cuando, bueno, él asistió, él estuvo presente en una reunión donde se estuvo hablando de un sacerdote acusado de este tipo de delitos. Previamente, el Papa emérito había asegurado no tener conocimiento de los casos que sacudieron mientras era arzobispo de Múnich. Posteriormente, en una declaración publicada por su secretario privado, hizo hincapié en que esto no sucedió por mala fe, sino como resultado de un descuido de la edición de su testimonio. Y bueno, después, el 23 de enero, Benedicto XVI reconoció que sí estuvo en una reunión en enero de 1980 sobre un caso de este tipo de delitos mientras era arzobispo de Múnich, asegurando que un error de redacción fue el culpable de su anterior afirmación de que no estuvo ahí. En dicha reunión, hace más de 40 años, se trató el traslado a Múnich de un sacerdote señalado de haber cometido delitos en contra de menores, según informó hoy la agencia católica de noticias. El sacerdote, identificado por los medios alemanes como Peter H., es uno de los casos centrales de informe en el que se acusó a Benedicto XVI de mala conducta en un total de 4 casos presentado por el bufete de abogados por sus siglas WSW. No obstante, Joseph Ratzinger, el nombre original de Benedicto XVI, ha afirmado que en aquella sesión no se habló de que el sacerdote Peter H. estuviera a cargo de labores pastorales, sino que únicamente le informaron de hacer posible que contara con alojamiento en Múnich durante su tratamiento terapéutico. Es decir, que aquí él aplicó la misma que quiso aplicar hoy en día el Papa Francisco, que es decir, que se venga para acá donde yo soy el mandamás y yo aquí lo voy a proteger, yo aquí lo voy a encubrir. Pues llegamos al final de este video. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar y compartir para todos ustedes. No olviden dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y seguirnos también en nuestras redes sociales.